Gloria a Dios, hermanos, Dios los bendiga. Buenas tardes, bienvenidos a otro jueves de estudio bíblico. Gracias por su sintonía en esta tarde, amén. Gracias a Dios que nos permite estar aquí una vez más delante de su pueblo para escudriñar su palabra, amén. En esta tarde yo quiero ser de bendición a su vida con un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, amén, que he estado estudiando mucho y espero que sea de bendición, amén. Pero antes de empezar, mi hermano, pues le voy a pedir que hagamos una pequeña oración, amén, para que el Señor sea quien bendiga esta palabra en esta tarde, amén. Así que ahí donde usted está, mi hermano, le pido que me ayude a orar al Señor, amén. Padre Santo, Padre de la gloria, gracias te damos, Señor, por este momento que tú estás permitiendo, Señor, para que estemos aquí, Señor, reunidos como un pueblo, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que nos bendigas al corazón, Señor, que bendiga nuestras vidas, Señor, con el estudio de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, en esta tarde que uses mis labios, que uses mi corazón, usa mi mente, usa todo mi ser, Señor, para hacer de bendición a tu pueblo en esta tarde, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo y confiando, Señor, que tú tienes algo para nosotros en esta tarde, Señor. Bendice cada hogar, Señor. Bendice cada familia, Señor. Cada esposo, cada esposa, cada joven, cada niño, Señor. Bendícelo, Señor, de una manera sobrenatural, Señor. Todo te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, pues en esta tarde vamos a estar leyendo del libro de Efesios en el capítulo 6 y vamos a estar considerando los versículos del 10 al 20, amén. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. De ahí donde vamos a tomar esta lectura en esta tarde, amén. Gloria al Señor. Efesios 6, 10 al 20, amén, gloria al Señor. Esta es una palabra hermosa, mi hermano, que Pablo instruye a la iglesia, amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis, dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad, otra vez dice el apóstol, tomad toda la armadura de Dios, ¿ok? Toda, completa. Para que podáis, dice, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo como toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual, dice, soy embajador en cadenas, que con denuedo hablo de él como debo de hablar. Amén, gloria al Señor. Que Dios bendiga esta palabra, mis hermanos, en esta tarde. En esta tarde vamos a dar inicio a la primera parte de este tema que lleva por título Armas espirituales para conquistar el enemigo. ¿Ok? Este es el tema, armas espirituales para conquistar el enemigo. Amén. Part 1. Gloria al Señor. Y nuestro enfoque de esta primera parte en esta tarde va a ser hablar sobre la armadura de Dios. Amén. El versículo que acabamos de leer sobre la armadura de Dios. Pablo dijo tomar toda la armadura de Dios. Y lo dijo 2 veces. Amén. Esto es importante. Esa armadura espiritual que Dios nos dio por medio del apóstol Pablo en esta carta a los Efesios. Amén. Eso es lo que vamos a estudiar. En esta carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, mis hermanos, Pablo se encontraba preso, amén, en Roma. Y Dios le da una revelación comparando la vestidura de un soldado romano a la armadura de protección que un creyente debe tener para pelear la batalla de la fe.
Pablo sintió la necesidad de parte de Dios de exhortar y de animar a aquellos que quieren servir a Dios con integridad, aquellos que habían recibido la verdad de la palabra de Dios para sus vidas. Pablo sintió de hablar sobre esta armadura que nos va a ayudar, amén, con la batalla espiritual que nosotros tenemos. Porque la vida de fe, mis amados hermanos, se desarrolla en medio de un campo hostil, amén. La fe se desarrolla en medio de la prueba. ¿Cuántos saben eso? La vida de fe se pone a prueba cuando la batalla espiritual está en su apogeo. El cristiano tiene que saber que cuando menos pensemos, amén, el enemigo va a venir. Todo parece bien y de repente viene, amén, con su estrategia para hacernos dudar de nuestra fe. Hay una confrontación, mis amados hermanos, abierta entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Hay una guerra espiritual, amén, abierta en estos tiempos, mucho más que antes, amén, porque Satanás sabe que el tiempo se le está acabando y él sigue buscando la manera de hacernos tropezar, la manera de hacernos, amén, guerra, amén. Él sigue mandando a sus demonios, amén, que obstruyan, que nos traigan flechas, amén, dardos, amén. Él sigue buscando, amén, que los demonios vengan a ser parte de nuestro tropiezo, amén. Y cuando nosotros lo que hemos cambiado de ejército, amén, ¿cuántos han cambiado de ejército? Nosotros hemos cambiado de ejército, amén. Hemos pasado de una vida de tinieblas, amén, a una vida de luz admirable, amén. Nosotros dejamos las filas del enemigo maligno, amén. Nosotros hemos dejado esas filas, mis hermanos, y venimos a ser parte del ejército del Dios viviente. Cuando Jesús y sus apóstoles comenzaron a echar espíritus malignos, amén, la gente veía que Satanás era real y que todos los demonios estaban bajo el control de Satanás, amén. Pero sin embargo, también fueron testigos de la superioridad del poder de Dios sobre ellos. La gente veía que había una dimensión sobrenatural, amén. La gente vio que había una guerra espiritual en la cual el poder de Dios siempre va a ser superior al del enemigo. Gloria al Señor. Toda guerra en esta tierra, mi amado hermano, tiene una ofensiva y una defensiva. Y el resultado de cada guerra depende de cómo el guerrero o el soldado tenga las habilidades para usar las armas que se le han dado. ¿Ok? Otra vez, el resultado de cada guerra que hay, de la primera guerra, la segunda guerra mundial, todas estas guerras tienen un resultado, mi hermano, de las habilidades, amén, que son puestas al soldado, amén, ya sea cómo leer la estrategia del general, ya sea cómo usar sus armas de fuego, amén, ya sea cómo usar las pistolas que se le dan, las bazucas, hasta los tanques de guerra, amén. La victoria de cada guerra siempre va a depender de cómo el soldado aplica en medio de la batalla todas estas armas que se le dan, amén. Eso otra vez se lo digo, la victoria siempre va, mi hermano, a depender de cómo el soldado actúa en medio de la batalla. Amén. Sin embargo, la guerra espiritual de la cual estamos hablando en esta tarde no requiere una estrategia humana, no requiere pistolas, no requiere de tanques, no requiere de nada de eso terrenal. Amén. Más bien dijo Pablo en 2 de Corintios 10:4 en la Nueva Versión Internacional que las armas con que luchamos dice que no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Oiga bien lo que dijo Pablo, las armas que usted y yo usamos son en las rodillas, amén, cuando estamos orando, pidiéndole al Señor, amén, clamando en el Espíritu, amén. Las armas con que luchamos, dice, no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. El apóstol se refiere a fortalezas espirituales de maldad. La lucha del creyente es entre Satanás, amén. La lucha del creyente en contra de Satanás no se puede ver con ojos físicos o ser matados con armas terrenales. ¿Por qué? Porque es el mismo apóstol Pablo que nos dice ahí en la carta de los Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne, amén, sino que son luchas contra principados, contra potestades, contra fuerzas espirituales malignas, cosas que no vemos, amén, cosas que a la simple vista no las vamos a ver. Es por eso que necesitamos armas espirituales también. Es por eso que necesitamos vivir por el Espíritu. Es por eso que necesitamos caminar en el Espíritu en todo tiempo, amén, para estar ready, para estar listos contra los ataques espirituales del enemigo. Mire lo que dice Pablo en Gálatas 6:16. Así que les digo, dice Pablo, vivan
por el Espíritu. Nosotros no podemos discernir los ataques de Satanás, los ataques espirituales de Satanás, si nosotros no tenemos nuestro espíritu viviente. Amén. Si tenemos el Espíritu Santo activo, ready to go. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo activo, vamos a sentir los ataques de Satanás. Amén. Entonces Pablo dijo, así que les digo, vivan por el Espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. Volviendo a Efesios 6. Ok, vamos a entrar aquí. Esto fue un pequeño repaso. Amén. Espero que no se haya sido muy largo. Volviendo a Efesios 6, dice Pablo, para comparar nuestro camino con Dios a un soldado romano, dice, armado con 6 piezas de equipo. Pablo compara la armadura de un soldado romano a las defensas espirituales de un cristiano. Amén. Porque nosotros constantemente andamos invadiendo el territorio del enemigo o siendo confrontados con situaciones, con sus decepciones. Nosotros constantemente estamos siendo atacados, mis amados, pero por muchas diversas tentaciones de este mundo. Amén. Y nuestro espíritu debe ser vestido con toda la armadura de Dios en todo tiempo. Amén. Un soldado romano era reconocido, amén, en aquellos tiempos por su disciplina. Amén. Los soldados romanos eran reconocidos por su vestimenta, por su disciplina, amén, por su vestidura, que era de lo mejor en aquellos tiempos. Y el apóstol Pablo nos hace una comparación de esa vestidura como ejemplo para nosotros los cristianos. Pablo nos habla sobre el yelmo de la salvación, o sea, el casco, amén. El casco que usaba el soldado romano. El soldado romano usaba este casco, mis amados, para que no le flecharan, amén, con una flecha en la cabeza. O lo usaba este casco para que no le dieran un espadazo en la cabeza, amén, porque no habían balas en aquellos tiempos, amén. Entonces este soldado usaba este casco como protección mientras él peleaba en la guerra, amén. Pero el yelmo de salvación, en la protección espiritual, protege la mente o la vida del pensamiento. ¿Ok? Esto es lo que hace el yelmo de la salvación. Protege la mente o la vida del pensamiento para prevenir que el enemigo introduzca pensamientos negativos, pensamientos de miedo, pensamientos de rebelión, pensamientos de lascivia. El yelmo de la salvación se convierte en una protección para la mente. Tenemos que mantener la santidad de Dios en nuestras mentes, mis amados, ¿ok? Ese es el yelmo de la salvación. Tenemos que mantener los pensamientos de Dios en nuestra mente. ¿Por qué? Porque en Isaías 55:8 dice Dios que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, amén. Porque los pensamientos del hombre son corruptos. Amén. Especialmente los hombres sin Dios. Los pensamientos del hombre son corruptos, mis amados. Y los pensamientos de Dios son santos. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos, dice, serán afirmados. El salmista escribió en Salmo 139:23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce, dice, mis pensamientos. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce los pensamientos que estás tú pensando mientras yo te enseño esta palabra en esta tarde. Amén. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino, en mí, camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Los pensamientos que agradan a Dios, mis amados, son eternos. Amén. Los pensamientos que debemos tener nosotros deben ser pensamientos agradables a Dios. Y esta es tener el yelmo de la salvación, amén, de tener la mente protegida pensando cosas que a Dios le agradan, amén. ¿Cuántos dicen amén en su corazón en esta tarde? A otro punto, la coraza del soldado romano. La coraza del soldado romano, esta protegía el pecho, el abdomen y la espada en la espalda del soldado, amén, extendiéndose hasta la parte superior del muslo. El corazón y los pulmones y todos los órganos vitales, todos los órganos importantes de los soldados romanos estaban cubiertos por esta coraza que ellos usaban, que era como de metal, amén. La coraza de justicia que dice Pablo representa la justicia de Dios. Amén. La coraza de justicia representa la justicia de Cristo para los cristianos y protege la fuente de la vida espiritual. Nosotros nos defendemos con la justicia divina, con la justicia de Dios. Isaías 59:17, años atrás, hablando sobre el pueblo de Israel, el profeta dice, pues de justicia se vistió como de coraza
con el yelmo de la salvación en su cabeza. Esto está profetizado de hace muchos años, mis hermanos. Nosotros los creyentes estamos protegidos por la justicia de Dios. Estamos protegidos por la gracia de Dios. Salmos 37:28 dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Oiga bien, el Señor ama la justicia. Dios ama la justicia y Él no abandona al que camina en justicia. Nosotros tenemos la justicia de Dios de nuestro lado. Jeremías 1:19 dice, y pelearán contra mí, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová. Pelearán contra ti, dijo el Señor, pero como tienes mi justicia, no te vencerán. Amén. ¿Cuántos dicen amén en su corazón en esta tarde? Gloria al Señor. Ahora, asegurando la vestidura o la vestimenta del soldado estaba el cinto, el cinturón, amén, el cual aseguraba la armadura al cuerpo y mantenía su ropa en un solo lugar. Pablo dijo, ceñidos con el cinturón de la verdad, o sea, el cinto de la verdad. El apóstol Pablo comparó el cinto con un conocimiento de verdades doctrinales, amén, que juntas mantienen todo en su lugar. La doctrina del Señor, mis amados hermanos, la doctrina de los apóstoles nos mantienen ceñidos, amén, sin movernos ni a la derecha ni a la izquierda, amén. Verdades doctrinales que nos mantienen firme sin desviarnos. Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:6, le dijo que nutra con palabras de fe y de la buena doctrina a los hermanos. Nosotros tenemos que mantener la buena doctrina de la fe. Esta es una arma. Amén. La buena doctrina de la fe que nos mantiene viviendo un evangelio conforme a la voluntad de Dios. La doctrina santa que es conforme a la palabra de Dios. La buena doctrina de los apóstoles nos mantiene juntos, amarrados a la verdad de Dios, para que el enemigo no gane ventaja en nosotros en esta guerra. Amén. Nosotros tenemos que vivir conforme a la doctrina de los apóstoles, sin quitarle y sin añadirle, porque hay gente que le gusta quitarle lo que Pablo decía, amén. Y no hay que quitarle nada de lo que los apóstoles dicen. Esa es la doctrina santa, esa es la perfecta doctrina, amén. Acordémonos de eso, porque acordémonos que un poquito de levadura, mis amados hermanos, leuda o arruina toda la masa. Usted le abre un poquito la puerta al enemigo y él va a entrar a tomar lunch y dinner y todo con usted, amén. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Si la Biblia dice esto es malo, eso es malo. Si la Biblia dice esto es bueno, esto es bueno. Amén, gloria al Señor. Si nos desviamos de la doctrina, vamos a terminar desviándonos de la verdad de Dios, mis amados. Jesús dijo en Juan 8:31 que si nosotros permanecemos en su palabra, en su doctrina, amén, seremos verdaderamente sus discípulos. Y esta es una parte de la armadura de Dios que nos mantiene juntos, asegurados en esta guerra. El cinto de la verdad, amén. La doctrina de los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:1. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y de doctrina de demonios, dijo el apóstol. Es muy importante que nosotros nos ciñamos con el cinturón de la verdad, con el cinturón de la doctrina de los apóstoles, que nos van a ayudar a mantenernos, mis amados, fijos, amén, de todas nuestras pruebas, amén, gloria al Señor. Ahora, los soldados romanos usaban zapatos de bronce que protegían las espinillas y los pies de este soldado mientras estaban en la guerra. Pablo dice a los efesios, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Pies calzados con el evangelio. Amén. Pablo dice que la obra de ir y hacer discípulos es necesaria. Amén. Es necesario que nosotros proclamemos el evangelio de la paz, el evangelio de Cristo. Isaías 52:7 dice en la Nueva Versión Internacional, qué hermosos son los montes, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación.
Qué hermosos son esos pies, dice el apóstol. Romanos 10:15 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros somos enviados a proclamar el evangelio de salvación, porque nuestros pies están calzados con el evangelio de la paz. Aunque estemos peleando contra el enemigo, mis amados, aunque estemos en la mera prueba, en la mera batalla, tenemos que caminar, tenemos que proclamar el evangelio de la paz, el evangelio del amor de Cristo, ayudando a gente desanimada, ayudando a hermanos o hermanas que lo necesiten, o también ayudando a librar a algún cautivo, amén, de la esclavitud de Satanás. Nosotros con el calzado de la paz proclamamos este evangelio que es para salvación. Este evangelio es para la salvación de Cristo y tenemos que llevarlo, tenemos que caminar, marchar, amén. Proclamar que la salvación viene de los cielos, amén, que Cristo va a venir algún día y que necesitamos, amén, caminar en este evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Otra parte de la armadura del soldado era su escudo. Su escudo. Este era una pared, como una pared, amén, móvil, que era para defender al soldado de las flechas del enemigo o de los espadazos del enemigo. Algunas flechas eran sumergidas en plomo, que al volar por el aire las flechas se encendían en fuego, amén. Y al pegar en el escudo del soldado, ya que este escudo era de madera, se encendían y el escudo agarraba fuego. Entonces después empezaron a ponerles metal al escudo del soldado, amén. Fueron agregados metales después para que los soldados romanos pudieran pelear su batalla mejor, pero para aplacar, amén, las llamas de las flechas, amén, se les puso estos metales al escudo, amén, y era pesado, mi hermano, me imagino que era pesado, amén, gloria al Señor, pero ellos ahí lo tenían, no lo tiraban porque con eso se defendían, amén. El escudo de la fe que el apóstol Pablo nos dice que tomemos no es para apagar flechas en llamas o espadazos, amén, literalmente, sino para protegernos de los dardos del enemigo, que pueden ser dudas, temores, preocupaciones, desánimo. Dígame usted si la gente no se desanima. La gente se desanima, amén. Y este escudo de la fe es para eso, para detener estos dardos de aflicciones, dardos que el enemigo manda para poner duda de nuestra fe. Y Pablo dice que el escudo que nos protege de todo esto es la misma fe. Amén. La fe. Este es el escudo que nosotros tenemos para pelear esta batalla espiritual. La fe en Dios. La confianza en las promesas de Dios. La confianza en lo que Dios ha escrito en su palabra, mi amado hermano. El confiar en Dios, el tener el escudo de la fe, aplica y aplaca, amén, y quita todos los dardos de fuego del enemigo. Porque le creemos a Dios, amén, le creemos a Dios que estamos protegidos por su escudo protector, le creemos a Dios que Él es nuestro sustentador, le creemos a Dios que Él es quien protege nuestras vidas, porque vivimos por fe, amén, no por vista, vivimos por fe y nuestra fe va a ser probada, mis amados. Nuestra fe va a ser probada, créalo. Sooner or later, amén, tarde o temprano, nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada y el escudo de la fe va a ser el arma que nos va a dar las fuerzas. Porque recordemos que sin fe es imposible, amén, agradar a Dios. Nuestra fe es preciosa, mucho más preciosa que el oro, dice la escritura en 1 de Pedro 1:7. Y esta es la victoria que nosotros tenemos, mis amados hermanos, que nuestra fe vence al mundo. Amén, nuestra fe vence al mundo, nuestro escudo de fe vence al enemigo y a sus dardos. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la última parte de la armadura del soldado romano era su espada. Su espada era como la metralleta, amén, como la bazooka o como la arma de fuego o las pistolas que usan los soldados hoy en día. La espada del Espíritu que el apóstol menciona en Efesios se refiere nada más ni nada menos que a la palabra de Dios. Esa es la espada de nosotros, la palabra de Dios. Se refiere a las santas escrituras, amén, gloria al Señor. Al igual que los soldados de este mundo entrenan y se familiarizan con sus armas antes de ir a la guerra, el creyente también tiene que hacer lo mismo.
Amén. Entre más práctica tengamos de utilizar las escrituras, vamos a tener más ventajas sobre el enemigo. Entre más conocimiento, entre más conozcamos esta espada, la Biblia, vamos a poder matar toda duda, toda incredulidad para edificar nuestra fe. Porque vamos a poder tener versículos en nuestra mente que nos van a ayudar cuando vengan esos dardos. Amén. Versículos que nos ayudan a traer paz, a resolver problemas en nuestras vidas. ¿Con qué? Con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de la palabra de Dios. Yo no quiero resolver mi vida con mi propia sabiduría. Ya lo intenté por 21 años, por 22 años y no me resultó. Entonces yo ahora trato de resolver los problemas de mi vida, de mi hogar, de mi esposa, de mis hijos, con la espada que tengo a la mano. Amén. Con la Biblia. Gloria al Señor. La Biblia es la espada del creyente. La Biblia es el arma que nosotros los cristianos usamos para instruir, para exhortar, para ministrar, para guiar nuestras vidas. Y también para poder bendecir a alguien, amén, aconsejar a otros conforme a los pensamientos de la palabra de Dios, no conforme a lo que nosotros creemos. Si no nos sirvió a nosotros, ¿qué más le vamos a servir mis consejos a alguien más? No, yo prefiero dar un consejo con la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y aquí estamos hablando de la justicia de Dios. A fin, dice, que el siervo de Dios, o sea, el soldado de Dios, esté, dice, enteramente capacitado para toda buena obra. En el Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede llevar el joven una vida íntegra? Esta es una pregunta, ¿ok? ¿Cómo puede llevar el joven una vida íntegra? Y después dice la respuesta, viviendo conforme a tu palabra. Amén. Viviendo conforme a tu palabra. Pero si no la leemos, amén. Si no la leemos, estamos desarmados, mis amados. Si no le damos el tiempo necesario para leer la palabra de Dios, estamos desarmados. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios es una arma de dos filos, que no corta la carne, que no te hace una herida en la carne físicamente, pero sí te penetra hasta lo más profundo del corazón. Te penetra hasta lo más profundo, mi amado hermano, de tu corazón. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, poderosa. Poderosa es esta palabra, poderosa es esta espada que nosotros tenemos, amén. Poderosa es esta espada que nosotros tenemos a nuestro alcance en estos tiempos, poderosa es, pero tenemos que leerla, tenemos que ponerla en práctica. Jesús dijo que dichosos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, amén, gloria al Señor, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, amén, y es una lumbrera a nuestro camino, es una lumbrera en este camino de tiniebla, mi amado hermano, este camino que este mundo está perdido, amén. La palabra de Dios es la lámpara que el ser humano necesita, gloria al Señor. Esta palabra, esta espada que nosotros tenemos está viva también, no está muerta, está viva, y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu del hombre, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de poderosa es esta palabra que nosotros tenemos a nuestro alcance. Muchos murieron tampoco, sino que también es alimento espiritual. Dígalo, la palabra del Señor es el alimento espiritual para mi vida, que edifica las fuerzas del soldado. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale, dice, de la boca de Dios. Y sin el conocimiento de la palabra, sin el conocimiento de esta espada, el soldado creyente nunca va a poder sobrevivir sin el conocimiento de Dios. Amén. El soldado cristiano nunca va a poder contraatacar los dardos del enemigo, porque el plan del enemigo es el mismo de ayer y hoy y siempre, mis amados, y ese es causar una enemistad entre Dios y su creador.
Este ha sido el plan de Satanás desde hace mucho tiempo. Amén. Su palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Su palabra dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque dice que Él estará con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Ahora, para irme sobre el final en esta tarde, yo quiero que usted busque en su Biblia Romanos 10, versículo 17. Gloria a Dios. Romanos 10, 17 dice en la Nueva Versión Internacional, para un entendimiento más claro, dice Romanos 10, 17. Así que la fe viene por resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Otra vez. Así que el resultado de la fe viene por el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Cuando el escudo y la espada, o sea, la fe y la palabra de Dios se unen, se convierten en dos pedazos principales de nuestra armadura. Amén. Aquellos que adquieren un entendimiento amplio de las Escrituras y una fe a prueba de todo, que declara que nada es imposible para Dios, no le tienen miedo al adversario. Amén. Aquellos que adquieren una fe envidiable y sólida y un conocimiento claro de la palabra de Dios, no le tienen miedo a Satanás ni a un demonio que él pueda mandar, porque vamos a seguir marchando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando la buena batalla de la fe. Sigamos peleando, mis amados hermanos, vestidos con la armadura de Dios, porque el galardón, el premio que vamos a obtener por seguir y ser victoriosos de esta batalla es grande en los cielos. Amén. El que tiene oídos en esta tarde para oír, mi hermano, que oiga la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Este es el mensaje, mi hermano, de parte del Señor para nuestras vidas en esta tarde. Espero que haya sido de bendición. Amén. Antes de cerrar esta enseñanza, pues vamos a hacer una oración. Vamos a despedirnos, amén, del Señor, pero no de su presencia, amén. Quiero que oremos, mis hermanos, por todos aquellos que están pasando, amén, pruebas difíciles en estos momentos, por este virus, por enfermedades. Hay cristianos, mi hermano, que están pasando pruebas, que están siendo atacados. Amén. El enemigo está atacando. Amén. La vida está golpeando a los creyentes. Y nuestra fe necesita estar más sólida que nunca. Nuestra armadura tiene que estar más dura que nunca. Amén. Gloria al Señor. Así que le voy a pedir que me ayude a orar. Amén. Acuérdese de todo lo que están en esta pandemia sufriendo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, podemos tener confortamiento. Tenemos, Señor, fe por medio de tu palabra, Señor, que tú eres el que nos sostienes en todo momento. Oh, Señor Jesús, yo te pido, Señor, que la armadura, Señor, que tú nos has dado para que nosotros podamos, Señor, combatir al enemigo, nunca la tiremos, Señor. Te pedimos, Señor, por consolación, por aquellos que están sufriendo una prueba, que están sufriendo, Señor, por medio de alguna enfermedad en estos momentos. Padre, trae sanidad, que ellos puedan también aferrarse, que ellos puedan también cobijarse por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu armadura, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has sostenido. Tú has sido bueno, Señor. Has sido maravilloso. Tu misericordia grande es. Y te pedimos, Señor, que traigas más misericordia. Que muestres, Señor, tu Espíritu Santo de una manera, Señor, como nunca ha visto, Señor. Gracias te damos, Señor, por el hecho de estar aquí en esta tarde, de buscar tu palabra y de escuchar tu mensaje, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice sus hogares. Bendice, Padre, a todo matrimonio, todo joven, Señor, en estos momentos, Padre. La gloria es tuya, Señor, y tú no la compartes con nadie, Señor. Te damos gracias y honra en todo momento. El pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Gloria al Señor, mi hermano. Dele palmas a Dios ahí donde usted está, mi hermano, en esta tarde. Espero que este mensaje haya sido de bendición y pues vamos a seguir con la segunda parte el otro domingo, el siguiente jueves, amén. Así que no se lo pierda y que Dios los bendiga, amén.